Entonces a meditar en la palabra del Señor. Vamos a basarnos en la Escritura. Recuerde que en este espacio de los jueves estamos estudiando, llevando a cabo el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos analizando esa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Le he dicho siempre que no es el estudio más profundo que usted puede encontrar, detallado, pero es un estudio que podemos aplicar a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana. Así que le invito de todo corazón a que meditemos juntos en la palabra de Dios y construyamos juntos este pensamiento de la Escritura. Vamos a tomar la referencia de Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Ya hemos llegado a ese versículo 11 del capítulo 4. Vamos avanzando. Gracias a Dios nos permite estar ya ubicados en el capítulo 4, versículo 11. Usted que toma nota, a usted que le gusta aprender, a usted que le gusta compartir este devocional con otros, bueno, puede ubicarlo en Facebook, puede ubicarlo en YouTube. Tenemos una buena cantidad de hermanos, hermanas y amigos también a través de YouTube. Gracias a Dios por eso. Así que usted puede compartir el link y siempre estoy refiriendo esto. Usted comparte el link a través de WhatsApp a los grupos donde está. A veces nos dejamos bombardear de todo el material que el mundo produce y a veces no contrarrestamos con la palabra, con nuestros devocionales, con nuestros textos, nuestros versículos, posteas memes y muchas cosas. Pero qué bueno que como cristianos también compartamos la palabra de Dios con otros. Así que vamos a invitar, vamos a compartir, vamos a permitir que esto sea de bendición para otros, además de nosotros mismos. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11, es el que vamos a analizar esta mañana. Vamos a tratar de hablar de estos dones ministeriales, de estos ministerios que tiene la iglesia, de estas características que el Señor le da a los hombres que se disponen para servirle, a todo aquel que tiene la intención de servirle, de poder apoyar, contribuir en la obra a través del servicio. Vemos aquí 5 ministerios o 5 dones ministeriales, como algunos los conocen. Algunos dicen que pastores y maestros son uno solo, pero en Corintios tú encuentras que los maestros son un ministerio como tal. Así que vamos a verlo desde la óptica de estos 5 ejercicios ministeriales que tienen la intención de edificar la iglesia. Bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora, entonces, vamos a ver los principales ministerios en la iglesia. Empecemos por esta frase, y él mismo constituyó. ¿Quién es él mismo? Entonces debemos hacer la referencia de lo que venimos hablando en los versículos anteriores. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió a lo alto, entonces tiene una implicación, y era lo que estábamos viendo hace 8 días de una manera muy precisa, una manera especial, de cómo Jesús hace una obra tan extraordinaria por nosotros. No solamente nos amó, no solamente nos salvó, sino que entregó el botín, entregó dones, entregó esos talentos para que nosotros podamos servirle, entregó unos regalos preciosos, entregó esa gracia maravillosa para que tú y yo tuviéramos habilidades que podemos poner a su servicio, que podemos poner a su majestad, que podemos poner a sus pies y que podemos usar, guiados por el Espíritu, como lo veremos ahora más adelante, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, él mismo constituyó, se refiere al que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, se refiere al que ha hecho todas las cosas, todas las cosas. El Señor se ha magnificado de manera extraordinaria.
y ha hecho muchas cosas. Vea, a veces desconocemos todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro, por nosotros, para nosotros. Desconocemos muchas cosas. A veces usted se centra en que no, Él fue a la cruz y ya. Pero ese fue a la cruz, tiene unas implicaciones enormes. Tiene unas riquezas, como ya lo hemos visto en esta carta de Pablo a los Efesios, unas riquezas inescrutables, unas riquezas maravillosas, unos regalos extraordinarios, algo glorioso, algo maravilloso. Definitivamente necesitamos nosotros tener la riqueza siempre de la gracia y la gloria de Dios, siempre nosotros pensando en ella y sabiendo que es inmenso lo que hemos recibido, que a veces no vivimos conforme a esa riqueza que Él nos dio. A veces no disfrutamos esas riquezas y como lo vimos también en este estudio de Efesios, vivimos como pobres teniendo una herencia maravillosa, teniendo una riqueza gloriosa. Entonces, Él mismo constituyó, es lo que implica que el mismo Dios, ¿cuál Dios? El único que hay y el que ha hecho todas las cosas, constituyó, edificó, construyó, formó. ¿Qué? Entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, vamos a ver uno a uno de estos ministerios especiales de la iglesia, de estos ministerios principales, de estos dones ministeriales, y vamos a hablar de los apóstoles, que es los primeros que aparecen en esta lista que Pablo nos da. Apóstoles. A unos constituyó apóstoles. Entonces hay una figura que sirve para la memotecnia. Ojo a lo que le voy a decir. No es que esto sea doctrinal, lo que le voy a explicar ahora, sino que es una forma de aprender a tener los ministerios principales de la iglesia memorizados. Es algo para la memotecnia, para usar la memoria. Y es que algunos usamos como recurso pedagógico los dedos de la mano para significar esos 5 ministerios. Repito que no es doctrinal, que no es algo que usted diga, no, hermano, es que el hermano enseñó que si no es este dedo, entonces no. No. Es algo que usted le sirve para acordarse. Por ejemplo, apóstoles lo señalamos con el dedo pulgar, el apóstol. Este gordito, grandecito, que tiene mucha influencia en la fuerza de la mano, ya este le llamamos apóstol. A este índice lo llamamos profeta. ¿Por qué? Porque señala, porque la intención del profeta era señalar. A este corazón que está en el centro, como usted ve, en algunos es el más largo. Y a este le llamamos evangelista, porque es el que se estira para alcanzar las almas. El que llega más lejos de todos los dedos es este corazón, ¿ya? Entonces a este le llamamos evangelista. A este, que es el anular, que es donde usamos normalmente la argolla matrimonial, le llamamos pastor, porque el pastor se casa con la iglesia, porque el pastor está unido. No estoy diciendo que los otros no, pero el ministerio, el oficio del pastor es distinto al de los otros oficios. Y el más pequeñito le llamamos maestro, al meñique, maestro. Repito que es solamente para la memotecnia. Es decir, a usted le preguntan, oiga, ¿cuáles que son los principales ministerios de la iglesia? ¿Cuáles son los dones ministeriales de Efesios 4:11? Entonces dice, ay, ¿cómo es que son? Yo sé que son 5, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Es fácil. Entonces dice, el gordito, apóstol. El que señala, profeta. El que se extiende, el más largo, evangelista. El donde se pone la argolla matrimonial, el pastor, el anular. Y el pequeñito, el maestro. Hermano, ¿y qué pasa si yo quiero decir que el maestro es el gordo? No pasa nada. No pasa nada. Solamente que lo usamos en el orden que tenemos la lista: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
solo como un ejercicio pedagógico para la memotecnia, para aprender, para memorizar. Entonces, le aseguro que funciona. Usted, si se lo aprende esta mañana, en algún momento usted dirá, ay, ¿cuál es que es los ministerios especiales, los dones ministeriales de Efesios 4? Ay, ya. El gordito, ¿cuál es que es? Apóstol. El que señala quién es, el profeta. El que señala siempre a Cristo, que siempre estaba apuntando, que siempre estaba señalando una dirección. Cristo, el profeta. ¿Quién es el que se extiende para alcanzar los que están lejos, las almas? El evangelista. ¿Quién es el que se casa con la iglesia? El pastor, el anular. ¿Y quién es que es el chiquitico ese meñique? El maestro. Entonces, esos son los ministerios y vamos a verlos, esos dones ministeriales o esos oficios especiales o ministerios principales de la iglesia. Hablemos del apóstol, que es representado en nuestro ejercicio pedagógico, andagógico, por el pulgar. El apóstol es, la palabra apóstol viene de un griego que es apóstolos, apóstolos. Y esa palabra griega significa uno que es enviado a cumplir una misión. Uno que es enviado a cumplir una misión. Uno que tiene una comisión, que tiene que cumplir una comisión. En el Nuevo Testamento encontramos 3 clases de apóstoles. Oiga bien, hoy muchos se autoproclaman apóstoles. Entonces mañana, perdón por lo que voy a decir, perdón. Mañana a mí se me corre el champú, como dicen por ahí, se me cae una tuerca, me enloquezco y me autoproclamo el apóstol Edgardo Gonza. Entonces le digo a la gente, bueno, a partir del momento nada de pastor, nada de nada, apóstol Edgardo, el apóstol Edgardo. Entonces, hoy tenemos mucha gente por todas partes autoproclamándose apóstol. Algunos incluso usan una argolla especial, un anillo grandísimo y los posesiones dicen, te declaramos apóstol. Y él mismo se autodeclara apóstol. Y es como si fueran escalafones. Aquí no hay ningún ministerio mejor que otro. Eso lo debo aclarar. No que, uy, hermano, a mí sí me gustaría ser apóstol porque el apóstol es el más bravo de todos. El apóstol sí. No. Tan importante en la edificación del cuerpo de Cristo, el apóstol como el evangelista, como el maestro, como el profeta, como el pastor. No, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol no es aquel que se autoproclama y se declara, yo soy apóstol. Y a partir de momento, nada de pastor Edgardo. Hágame el favor y me dice, apóstol Edgardo. No, eso no funciona así. El apóstol tiene unas características y en el Nuevo Testamento encontramos 3 clases de apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? 3 clases de apóstol. Entonces, los primeros, obviamente, son los 12. Los 12. Ellos fueron los testigos de la vida, la obra, muerte y resurrección de Cristo. Recibieron de Jesús personalmente la doctrina, la enseñanza. Cuando Judas se suicidó, entonces el Espíritu les llevó a nombrar a Matías para que sucediera y ocupara el lugar del cual el relato de Lucas en Hechos dice de la gracia, de esa gracia maravillosa de la que cayó Judas. Entonces Matías ocupó ese espacio, ese lugar, y los apóstoles entonces fueron 12. Ellos eran testigos de la obra, la doctrina, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Y eso los facultaba para ser titulados como apóstoles. Esa es la primera clase de apóstoles que contaban en el Nuevo Testamento. Hay en el primer siglo otros apóstoles. Como ya pudimos apreciar en el capítulo 3 de Efesios, después del Pentecostés, Dios levantó otros apóstoles como Pablo y Bernabé. Ellos, junto con los 12, establecieron el fundamento de la iglesia para todos los siglos
según la revelación que recibieron del Señor. Acuérdate que en Efesios 2 analizamos y vimos la expresión edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y tú ves a lo largo del Nuevo Testamento los apóstoles allí como una figura representativa. Entonces, están los 12, pero después hay unos que son los apóstoles del primer siglo, que entre ellos entran Pablo, Bernabé y algunos más. Ya vamos a explicar esto. Esta revelación nos es comunicada mediante el querigma y la didaqué, que aparecen registrados en las páginas del Nuevo Testamento. Esta función fundacional fue llevada a cabo una única vez y para siempre por los apóstoles y profetas del primer siglo. Efesios 2:20, Gálatas 1:8-9. Lo veremos con detalle. No olviden que la propuesta es, si se nos permite y tenemos la posibilidad, terminado el estudio de la carta de los Efesios, podemos iniciar el estudio de la carta de los Gálatas. Y ahí vamos a estudiar algo a fondo de lo que es el apostolado o el ser apóstol. El apóstol tenía una misión en el primer siglo y era poner el fundamento que ya estaba firme, que era Jesús, y sobre ese fundamento, entonces, edificar. Jesús, la principal piedra, los apóstoles comunicaban la doctrina a través del querigma y la didaqué, los mandamientos, pero también la verdad declarada, y a través de eso, entonces, cualquier cambio, agregado o omisión a lo establecido por ellos era absolutamente inadmisible. Es decir, que los apóstoles del primer siglo se dedicaron a darle apertura a nuevas obras. Y aquí quiero ser claro. El apóstol de hoy, el apóstol ese que se autonombra, el apóstol ese que muchos suben en los hombros, ¡que viva el apóstol, que viva! Ese apóstol tiene unas particularidades muy distintas al apóstol bíblico, al ministerio especial del apostolado. Te explico. Muchos han relacionado hoy el apóstol con el misionero. ¿Cuál misionero? El misionero que dejándolo todo, dejando sus comodidades, dejando su cultura, dejando su familia incluso, va a iniciar una obra en un lugar donde no hay absolutamente ningún convertido. No hay una obra establecida. No hay nadie que conforme el grupo de iglesia. Entonces el apóstol lo deja todo y se va a sufrir penurias, a pasar necesidades, pero para establecer esa orden que Jesús dio: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. El apóstol que tenemos hoy, el apóstol que tenemos en la actualidad, el que contextualizamos hoy, es un apóstol que anda en un carro último modelo, es un apóstol que tiene las mejores ropas, los mejores vestidos de marca, es un apóstol que tiene una congregación de miles de personas enorme, que trabaja con miles y miles de personas. El apóstol de hoy maneja masas, maneja multitudes. El apóstol de hoy, y no estoy hablando del bíblico, estoy hablando de ese apóstol autonombrado o que nombran. Vamos a poner usted apóstol. Ese apóstol hoy tiene comodidades, hoy puede viajar en clase preferencial, en VIP, porque es muy importante. Tiene una gran chequera, tiene una posición, tiene un status quo muy alto. Entonces al apóstol se le hace la venia. Uy, llegó el apóstol tal. Uy, qué cosa tan importante. Uy. Pero recordemos cómo fue la vida de los apóstoles, de los 12 y los apóstoles del primer siglo. ¿Cómo fue esa vida? No fue una vida de opulencia, no fue una vida de lujos, no fue una vida de viajar en yate y tomarse fotos en Cartagena, en Bahía Solano, en Miami. El apóstol Edgardo visitando las naciones con mis gafas oscuras en un yate y con la Biblia en la mano y diciéndoles a todos: aquí está el apóstol visitando las obras. No.
El apóstol tiene una característica, y es que el apóstol no tiene apegos a lo material. El apóstol tiene una misión que cumplir, y es predicar el evangelio. Y si tiene que poner sus recursos, y si tiene que darlo todo de sí, y como dijo el apóstol Pablo, no solamente daré de lo mío, sino que yo mismo me daré. Si tengo que desgastarme en esto, me desgasto. Si me toca vender los zapatos para poder predicar el evangelio, los vendo. Entonces, no hay que pensar, cuando digo apóstol, usted no puede pensar, uy, hermano Edgardo está diciendo que en la iglesia de apóstoles, y en la iglesia de apóstoles, porque es que es un ministerio que da el Espíritu Santo, que no se acabó, que no menguó, que no se extinguió. Si el pastor sigue vigente, si el maestro sigue vigente, si el evangelista sigue vigente, el apóstol y el profeta también, pero no como la gente cree, porque hay hombres y mujeres que lo han dejado todo por predicar el evangelio a donde no haya ningún convertido, y han sacrificado absolutamente todo. El que compuso la canción Más allá del sol, ¿la ha escuchado? ¿Ha disfrutado de esa canción? La cantan en los funerales, ¿no? Poco se ve que la canten en un culto devocional de adoración y doctrina, porque está muy relacionado pues, con la muerte. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Así, el que compuso esa canción fue un misionero que lo gastó todo en la obra. Tenía alguna economía, y fue a un lugar a predicar donde no había nada, y gastó todo cuanto tenía. Entonces los compañeros y de alguna manera los supervisores encargados de esa obra y de ese hombre, él entró en una enfermedad que lo postró en cama y terminó sus días prácticamente en la ruina, en una cama, enfermo, siendo atendido, dependiente de la caridad y la bondad de otros, y todo el dinero que tenía y todo lo que tenía lo gastó en la obra. Entonces algún pastor le reclamó y le dijo, tú no fuiste inteligente, tú no fuiste sabio, tú no fuiste un buen administrador, tú gastaste todo y eso no se hace, hay que saber administrar. Le dijo aquel supervisor a este hombre, aquella persona que supervisaba el trabajo, y le dijo, fuiste un mal administrador, porque mira cómo mueres, sin nada, te vas en la ruina. Entonces, ahí en su lecho de muerte, este hombre pide un papel y un lápiz, una hoja y un lápiz, y empieza a escribir la canción Más allá del sol. Y empieza en esa letra, ojalá tenga tiempo usted de escucharla, de leerla, de considerarla, incluso de interiorizarla. No te estoy diciendo que termines en la ruina y en la pobreza. Te estoy diciendo que este hombre que compuso la canción la compuso porque trató de responderle a su supervisor, a su obispo, a su jefe de alguna manera. Bueno, puede ser que haya sido mal administrador, puede ser que me haya equivocado, pero es que la riqueza mía no está en esta tierra. Yo más allá del sol tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Así que este hombre pudiéramos catalogarlo como el apóstol. ¿Por qué? Porque sacrificó todo cuanto tenía, gastó todo lo que tenía por predicarles a otros el evangelio, por salvarlos. Y aunque lo perdió todo en esta tierra, aunque murió seguramente para muchos de manera indigna, uy, qué forma tan horrible. Bueno, seguro que si este hombre llega al reino de los cielos, seguro que si este hombre llega al tribunal, al bima de Cristo, recibirá su recompensa eterna. Porque todo lo que tú consigas en esta tierra se va a acabar, se va a terminar, se te va a perder. Esa casa que quieres tanto se va a perder. Ese vehículo que amas tanto se va a perder. Esa cuenta en el banco se te va a perder. Esos lujos que pones en tu casa se te van a perder. Esa ropa fina que usas se te va a perder. Porque el día en que el Señor venga, no te va a llevar ni siquiera con este cuerpo que tienes, porque aún eso te lo va a cambiar
y te lo va a dar nuevo, para que en el reino de los cielos no haya absolutamente nada que no sea hecho por Dios y el resultado de la obra de Dios. Así que no te apegues tanto a las cosas materiales y no quites tu mirada de donde debes ponerla. No te digo que no administres bien, administra bien, sé cuidadoso, pero que el cuidado de lo material no reemplace el cuidado de lo espiritual, el cuidado de lo que es esencial y eterno. Así que bueno, seguramente algunos no tenemos una riqueza y una mansión, pero allá en la gloria tenemos una recompensa eterna. Y alguien diría, bueno, ese es el consuelo de los bobos. No, no es un consuelo, es una promesa que el Señor nos dio de heredar en la eternidad todo lo que nosotros hemos hecho y de pronto lo que algunos han sacrificado. Así que el apóstol no es ese que anda en el carro, en la camioneta último modelo, que cambia de carro cada 6 meses. No, no. El apóstol es aquel hombre que tiene la intención de ir donde no hay alguien convertido a predicar el evangelio y no tiene reparos de dejarlo todo por amor a las almas y aún de sacrificar lo propio para ganar a otros para Cristo y para su reino. Además, el ministerio apostólico es de carácter permanente, que es la tercera clase de apóstoles. Según Efesios 4, del 11 al 13, Cristo sigue dando a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que se complete la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, hasta. La función de ellos nunca será la de establecer nuevas doctrinas, sino la de evangelizar nuevas regiones. Eso tú lo puedes notar en Romanos el capítulo 15, del versículo 18 al 24. Si tomas apuntes, anota eso, Romanos 15, del 18 al 24, ahí verás cuál es la función de un apóstol. Acompañar la evangelización con prodigios, milagros, señales, fundar iglesias y cuidarlas, establecer ancianos, velar sobre la santidad y la unidad de la iglesia, ser autoridad ministerial sobre los presbíteros, es decir, sobre los pastores y sobre las iglesias. Es que el apóstol tiene la habilidad de administrar a otros que también le sirven al Señor. El apóstol, por la habilidad que ha recibido del Espíritu, puede administrar a pastores. Entonces, así como cada congregación tiene un pastor que cuida a su rebaño, que cuida a sus hermanos y que apacienta la grey del Señor, el que es puesto en autoridad como obispo tiene un apostolado, porque ahora él cuida, además de cristianos, a pastores también, y su responsabilidad es velar por ellos y apacentarlos, y su responsabilidad es cuidarlos y brindarles la enseñanza y la protección que necesitan, no estableciendo nuevas doctrinas, sino enseñando lo que ya está establecido como Jesús, que es el fundamento y la roca firme de todos los siglos. Así que entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que el apóstol hoy no es ese señor opulento, el apóstol hoy es ese misionero, ese predicador que va a lugares donde no hay todavía alguien convertido y aún de sus recursos pone para predicar el evangelio y que otros sean salvos. Profeta, recuerda, con este dedo que apunta, viene de la palabra griega profetes, que significa uno que proclama un mensaje divino en público. Escucha eso, uno que proclama un mensaje divino en público. Podemos observar dos tipos de profeta en el Nuevo Testamento. Uno al estilo de Agabo, que recibía del Espíritu Santo revelación específica sobre personas, circunstancias y hechos. No se te olvide que Agabo profetizó lo que le iba a suceder a Pablo, profetizó de una hambruna que venía y también profetizó de algo específico que acontecería a la iglesia neotestamentaria. Entonces, ese es un tipo de profeta. Otro al estilo de Bernabé, de Silas y Judas, no el Iscariote, que inspirados por el Espíritu Santo ministraban palabra de consolación y edificación a los santos. Los profetas muchas veces se movían conjuntamente con los apóstoles. Era junto con ellos canales de revelación,
como lo muestra Efesios 2:20, Efesios 3:5. Este ministerio, según los dos tipos señalados, sigue vigente en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo y resulta fundamental para su edificación, para la consolación de los santos. Hablemos de este profeta. Este profeta no es, ojo, el que supuestamente profetiza, porque hay mucha gente que dice, oh, voy a profetizarles. Y hoy hay mucho de eso, mucho de eso. Voy a profetizarles. El Señor me ha dicho que debemos consagrarnos porque Él viene pronto y el que no esté listo se va a quedar. ¡Uy, qué profecía! ¡Uy, qué profecía! Hombre, eso está en la palabra. Eso no tiene ninguna importancia. De verdad. Es que hay gente que quiere manipular la emocionalidad de otros tratando de darles una profecía falsa, equivocada, errónea. Hay unos que profetizan, vas a tener un carro. Oye, prepárate porque vas a conseguir el trabajo de tus sueños. Vas a ser celador y ahí vas a echar unos sueñitos y ese es el trabajo de tus sueños. No. Este profeta tiene una misión. Es proclamar un mensaje divino que apunta siempre a Cristo, que apunta siempre a Jesús. Este ministerio, obviamente, la palabra dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Todo el que predica la palabra de Dios, todo el que expone el mensaje divino, tiene una probabilidad de profetizar por el Espíritu. Hay momentos en los cuales alguien está predicando y hay una persona que nadie conoce, que es la primera vez que viene al alto. Y nadie la conoce en el auditorio, ni el mismo predicador. Pero él está diciendo cosas que esa persona está viviendo. Y la persona mira para lado y lado y dice, oye, pero ¿quién le contaría a ese señor? ¿Quién le contaría a esa señora lo que a mí me está pasando? ¿Cómo sabe lo que yo estoy pensando hacer? ¿Cómo sabe lo que yo estaba pensando? Oye, ¿quién le contaría? No. Es que el Espíritu Santo lo conoce todo. Y cuando predicamos la palabra que es viva y eficaz, entonces el Espíritu que inspiró la palabra, el Espíritu que reveló la palabra, el Espíritu que ilumina la mente del que oye, pero que inspira también al que predica, entonces, sin que nadie lo note, sin que el predicador se dé cuenta, está profetizando a la persona que está oyendo. ¿Y esa profecía qué pretende? Consolar, animar. Eso es lo que pretende la profecía. La profecía no pretende asustar. La profecía no pretende enriquecer. La profecía no pretende cambiarle la vida a la persona hablando de lo material. Yo te voy a profetizar algo. El Señor me ha dicho que vas a ganarte 1 millón de pesos y que vas a comprar una bicicleta. No, porque es que aquí debemos ser serios y debemos entender que esta profecía de la que nos habla el apóstol no es para manipular, es para exhortar, consolar, animar, ayudar, ministrar, guiar. Esta profecía es la que apunta siempre a Cristo, la que siempre está dándote a entender que debes acercarte a Jesús. Entonces otro dice, y usted ve en esas cadenas de WhatsApp, de Facebook, que siempre aparece gente que estaba orando y el Espíritu me dijo que en este tiempo hay gente que no lo adora y que la iglesia debe rendirse y que la iglesia debe y que la iglesia está en pecado y que la iglesia... Mentiras, puras mentiras. Porque es que la iglesia es santa, perfecta, sin mancha, sin arruga. La iglesia no está en pecado, la iglesia no está manchada, la iglesia no está dormida. Hay gente que dice, iglesia, despierta. No, la iglesia no está dormida. Usted debe respetar a la amada. Usted debe respetar a la iglesia. Usted debe darle el lugar a la iglesia que Jesús le dio. Usted no puede andar hablando de cualquier manera. Tiene que tener cuidado.
No, hermano, que esa iglesia no hay amor, hermano, que en esa iglesia no ayudan, que en esa iglesia no tienen visión, que en esa iglesia ya no se siente el espíritu, que en esa iglesia que está dormida, esa iglesia que está muerta. No, no hables de esa manera. La iglesia es perfecta, la iglesia está viva. La iglesia está en avivamiento desde el día de Pentecostés hasta que el Señor venga por nosotros. Esta iglesia está en avivamiento. Hay gente pidiendo avivamiento. Señor, danos un avivamiento. Y hay quienes dicen, hay profetas que dicen, hermanos, se dice que cuando ya falten poquiticos días para venir el Señor, va a venir un avivamiento. No, el avivamiento comenzó en Pentecostés. El avivamiento es en el que vivimos nosotros día a día y no ha parado. No es que el Señor vaya a soplar más cuando ya vaya a venir y diga, bueno, como ya me faltan 15 días para ir, ahora sí, vamos a meterle candela a esto. No, 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 no. No, el Espíritu, desde que vino en Pentecostés, se ha estado moviendo y haciendo una obra maravillosa y gloriosa y haciendo la obra que sabe hacer. Así que usted y yo debemos tener cuidado y tener la claridad de que el profeta hoy está vigente, es que es un ministerio de la iglesia. Tú dices, hermano, pero ese profeta, ¿cuál es? El que me profetiza a mí. Este profeta es el que interpreta bien lo que está escrito, el que anuncia a Cristo y lo señala como Señor y Salvador, el que usa la doctrina que está establecida y obviamente al que Dios le pone palabras para consolar. Usted no ha llegado a algún momento de pronto desanimado, de pronto como triste a la iglesia y con la palabra que fue predicada usted recibe ese ánimo, esa fuerza, ese impulso. Y usted dice, uy, venía como tan aburrido, venía como tan triste. La hermana dice, venía con ganas de tirar la toalla. Oh, pero esa palabra, Dios mío, me conmovió. Eso me dio donde necesitaba. Me contestó las preguntas que tenía. Me resolvió una duda. Me impulsó. Bueno, ese es un ministerio especial de profecía. Que no tuvieron que decirte allá el de buzo rojo. Quiero decirle al de busito rojo, usted está en pecado, está con la de falda amarilla y ojo que esa no es su esposa. No, esa no es así. Eso da miedo. Esa gente que a veces manipula las emociones diciendo, bueno, aquí hay uno que está en pecado, aquí hay uno y bueno, y va a tener que ponerse pilas porque esta noche va a caer fuego del cielo y lo va a quemar si no se arrepiente. Así que yo lo invito a que venga aquí adelante y ¡prum! Pasan como 100. ¿Cómo sabemos cuál es el uno? Porque él no dijo que habían 100, él dijo que había uno. Él dijo que había alguien, no dijo algunos. Y para asegurarse en la profecía, pues dice algunos, pero hay que tener cuidado. Así que este ministerio del profeta sigue vigente. El evangelista viene de la palabra evangeliste y significa mensajero que proclama lo bueno, lo grato. La palabra se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, en 2 de Timoteo 4:5, en Efesios 4:11. Aquí se menciona en un sentido más general. Los evangelistas funcionaban bajo el ministerio apostólico. Felipe estaba relacionado con Pedro y Juan. Timoteo con Pablo. Ellos tenían una autoridad delegada, formaban parte del equipo apostólico, eran los colaboradores de los apóstoles, eran sus brazos de extensión, evangelizaban, bautizaban, sanaban, fundaban iglesias, establecían ancianos, transmitían la doctrina de los apóstoles. El ministerio de ellos no se limitaba al perfil de lo que hoy se denomina evangelista dentro del ámbito evangélico. Pablo, en 2 de Timoteo 4, del 9 al 20, menciona a otros colaboradores suyos, por ejemplo, como Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Priscila, Aquila, Erato, Trófimo, y aunque no se refiere explícitamente a ellos como evangelistas, sin embargo, cumplieron una función similar a la de Timoteo. Entonces, este ministerio que es especial, este don ministerial que es evangelista, es ese hombre o mujer que tiene ese llamado por anunciar el evangelio, pero que tiene una particularidad, y es que al hacerlo es efectivo. Entonces evangeliza y gana almas, ¿ya? No solamente se para a predicar y predica y predica y predica, no,
Este hombre enseña la palabra, predica el evangelio y las almas se convierten. El evangelista tiene una pasión. Usted es un evangelista, lo pone a dar una charla de familia. Entonces, al pastor, al hermano, a la hermana que tiene ese ministerio especial de evangelista, usted le dice, hermano, hágame un favor, es que tenemos un programa de familia, venga y me da una enseñanza para las parejas. Y el evangelista va, claro que sí. Y cuando empieza a enseñar las parejas, él empieza, bueno, quiero decirle aquí a los esposos, a las esposas, que hay que vivir bien, que hay que estar contentos, que hay que dejar la peleadera, que hay que dejar la enemistad, porque es que el mundo está enemistado con Dios. El pecado me separa de Dios y se va yendo por una ruta y se va emocionando y de una vez va diciendo, y aquí yo le digo a los amigos que están separados de Dios, que se vengan y se arrepientan. El Señor te ama y fue a la cruz para salvarte. Y esta noche es una noche oportuna de salvación. Aquí hay perdón, aquí está el Señor para darte libertad. Ven y acepta a tu Salvador, amigo, amiga. Y el hermano que lo invitó a dar la charla de familia dice, ay Dios mío, pero si yo le dije fue que hablara a los esposos, a las esposas, al hogar. Pero es que él tiene algo inherente en él que sale a borbotones y es predicar el evangelio. Por eso es que es lindo conocer los ministerios. Por eso es que es hermoso en una iglesia cuando se aprende a conocer esos dones ministeriales. Uy, el hermano Juan es evangelista. Uy, el hermano Martín es más maestro. Uy, el hermano fulano, la hermana fulana, ella es más de evangelismo, de consolación, de pastor. Qué lindo es eso, porque entonces ahora sí se cumple la función de esos ministerios, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el tiempo por hoy se me acabó y solamente me alcanzó para definir apóstol, profeta y evangelista. Quedamos pendientes para el próximo jueves hablar de pastor, maestro y lo que sigue de Efesios 4. Así que valoremos los regalos que Dios nos dio. Valga la claridad y me tomo un minutico más. Hermano, hermana, valore el pastor que tiene. Valore el ministerio que ahora tiene en su congregación, que ahora tiene en su iglesia. Valore cada vez que pueda y tenga la oportunidad de escuchar a un evangelista, a un pastor, a un maestro. Valore la oportunidad que usted tiene en su congregación de tener a esa familia y a ese hombre que Dios ha puesto en su congregación para ministrar según el don de Dios y según el ministerio. Mano, pero es que mi pastor es así, es asado. Ahora escuché al hermano Jairo decir, deje esa criticadera, deje esa señaladera, deje de estar quejándose por todo y empiece a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Así que muchas gracias. No olvide, a él mismo constituyó, fue Dios, no fueron los hombres, fue Dios a través de su espíritu que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hasta ahí quedamos en la mañana de hoy. Dios mediante, con la ayuda del Señor, nos veremos el próximo jueves y desarrollaremos la otra parte de esta bonita temática de Efesios, el capítulo 4. Muchas gracias, un abrazo para todos, paz de Cristo y un excelente día.